El derecho internacional humanitario, DIH, también conocido como el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados, es un conjunto de normas y principios que buscan proteger a las personas que no participan directamente en hostilidades y limitar los métodos y medios de guerra durante los conflictos armados. Su objetivo principal es mitigar el sufrimiento humano en tiempos de guerra, al establecer límites sobre cómo se deben conducir las hostilidades y cómo se debe tratar a las personas afectadas por los conflictos. Orígenes y desarrollo. El derecho internacional humanitario se originó en el siglo XIX como respuesta a la crueldad y el sufrimiento en los campos de batalla. La Convención de Ginebra de 1864 y sus protocolos adicionales sentaron las bases para el DIH moderno. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja desempeñaron un papel crucial en su desarrollo. Implementación y responsabilidad. Los estados tienen la responsabilidad de asegurar que el DIH se implemente en su territorio y por sus fuerzas armadas. Los crímenes graves bajo el DIH pueden ser perseguidos como crímenes de guerra ante tribunales nacionales o internacionales, como la Corte Penal Internacional. Desafíos actuales. A pesar de las normas establecidas, los conflictos armados contemporáneos presentan desafíos en la implementación del DIH. Estos desafíos incluyen la protección de los civiles en contextos urbanos, el uso de armas tecnológicamente avanzadas y la lucha contra grupos armados no estatales. Principios fundamentales. Distinción. Se debe distinguir entre combatientes y civiles, y solo los primeros pueden ser atacados. Prohibición de sufrimiento innecesario. Se prohíben los actos que causen sufrimiento innecesario a las personas y daños desproporcionados a bienes civiles. Proporcionalidad. La intensidad y el alcance de un ataque no deben ser excesivos en comparación con el valor militar anticipado y los daños colaterales. Protección de personas y bienes indefensos. Los heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente. Prohibición de métodos y medios inhumanos. Se prohíben los métodos y medios de guerra que causen daño innecesario o sufrimiento excesivo. El DIH es esencial para reducir el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado y preservar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas afectadas. Su aplicación efectiva requiere la cooperación de la comunidad internacional, los estados y las organizaciones humanitarias. La Convención de Ginebra es un conjunto de acuerdos internacionales que establecen normas y principios para la protección de personas afectadas por conflictos armados, especialmente aquellos que son heridos, enfermos, náufragos o prisioneros de guerra. Estas convenciones fueron desarrolladas bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja y se conocen comúnmente como las Convenciones de Ginebra. Existen 4 Convenciones de Ginebra, cada una adoptada en diferentes años y dirigidas a situaciones específicas. El primer Convenio de Ginebra trata sobre la protección de los heridos y enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña. Establece normas para el trato humanitario de los heridos y enfermos en los campos de batalla y proporciona directrices para su atención médica. El segundo Convenio de Ginebra se enfoca en la protección de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Establece reglas para su tratamiento y protección en caso de naufragio o enfermedad en aguas internacionales. El tercer Convenio de Ginebra se ocupa del trato humanitario a los prisioneros de guerra. Establece las normas para el trato, la protección y el intercambio de prisioneros de guerra entre los estados en conflicto. El cuarto Convenio de Ginebra trata sobre la protección de las personas civiles en tiempo de conflicto armado. Establece normas para la protección de los civiles y su bienestar en situaciones de ocupación militar, conflictos armados internacionales y no internacionales. Estas convenciones de Ginebra forman parte del derecho internacional humanitario y tienen como objetivo reducir el sufrimiento humano durante los conflictos armados y asegurar que las personas afectadas sean tratadas con humanidad y respeto, independientemente de su estatus o afiliación. Algo muy importante que cabe recalcar es que los estados que son partes en estos convenios tienen la responsabilidad de garantizar su implementación en sus territorios y por sus fuerzas armadas. En caso de violaciones graves de estas convenciones, los crímenes de guerra pueden ser perseguidos ante tribunales nacionales e internacionales. Los convenios de Ginebra han sido ratificados por todos los estados y son aplicables universalmente.
Aquí hay algunos ejemplos de cómo la Convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario en general se han aplicado en conflictos recientes. Conflictos en Siria. En el contexto del conflicto en Siria se han documentado numerosas violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo ataques indiscriminados y desproporcionados que han afectado a civiles y la infraestructura civil, como hospitales y escuelas. El trato a los prisioneros de guerra y la protección a civiles han sido áreas de preocupación constante. Conflictos en Yemen. El conflicto en Yemen ha resultado en una grave crisis humanitaria. Las partes en conflicto han sido acusadas de ataques indiscriminados y bloqueos que han afectado el acceso a alimentos, agua y servicios médicos para la población civil. Conflicto en Ucrania. En el conflicto en Ucrania se han informado violaciones del derecho internacional humanitario, como el uso de armas prohibidas en áreas civiles y la presunta detención y maltrato de prisioneros de guerra. Conflictos en África Central. En regiones como la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, se han registrado numerosas violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo ataques a civiles, reclutamiento de niños soldados y violación sexual como arma de guerra. Conflicto en Afganistán. Durante la presencia de fuerzas internacionales y la lucha contra grupos insurgentes, ha habido preocupaciones sobre la protección de civiles y el respeto por las normas del derecho internacional humanitario. Los ataques aéreos y las operaciones militares en zonas pobladas han resultado en daños civiles. En estos y otros conflictos recientes, las organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones han trabajado para proporcionar asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas y promover el respeto por el derecho internacional humanitario. Los estados, las partes en conflicto y la comunidad internacional en general tienen la responsabilidad de garantizar la aplicación del derecho internacional humanitario y la protección de las personas afectadas por los conflictos armados. En muchos casos se han llevado a cabo investigaciones y acciones legales para responsabilizar a los perpetradores de violaciones del derecho internacional humanitario. Estos convenios establecen reglas específicas para el tratamiento humanitario de personas heridas, enfermas, náufragas, prisioneras y civiles durante situaciones de conflicto armado. Entre sus disposiciones se encuentran normas que prohíben la tortura, la ejecución sumaria y el trato inhumano, y garantizan el acceso a la atención médica y la protección legal. En conjunto, las convenciones de Ginebra buscan asegurar que incluso en medio de la brutalidad de la guerra, se mantenga un respeto básico por la dignidad humana y se minimice el sufrimiento de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad durante los conflictos armados. En conclusión, las convenciones de Ginebra representan un compromiso global hacia la humanidad y la protección de los derechos humanos en tiempos de conflicto. Estos acuerdos son esenciales para promover la responsabilidad y la rendición de cuentas en medio de situaciones tan difíciles como los conflictos armados.